Capítulo 71, Chapter 71, Three People. Uesugi no respondió al mensaje de Kaneki-ken. Los teléfonos móviles eran objetos que no resistían un análisis exhaustivo. Si los revisaban, lo delatarían. Desde que Kaneki-ken se convirtió en ghoul, Uesugi siempre se disfrazó durante sus interacciones. Incluso cuando fue a Anteiku, se aseguró de evitar la vigilancia. Oficialmente, su último contacto con Kaneki-ken fue en el Hospital General de Kanou. Después de todo, si se descubriera que Kaneki era un ghoul, eso le traería problemas a Uesugi. No era un estudiante cualquiera como Nagachika Hideyoshi, sino un investigador activo. Tener un ghoul a su lado sin darse cuenta sería, como mínimo, cuestionable. Puede que no constituya una negligencia en el cumplimiento del deber, pero sin duda daría pie a una investigación. Tras darle de comer a Mephisto el contenido de la olla, Uesugi encendió el televisor y se sentó en el sofá con una expresión pensativa en el rostro. A partir de ese momento, las cosas ya no seguirían el plan original. Necesitaba reflexionar detenidamente sobre el papel que desempeñaría en los acontecimientos venideros. Repeler al búho tuerto y defender Cochlea, además de proporcionar información crucial, serían méritos suficientes para ascenderlo a investigador asociado de clase especial. En teoría, un ascenso era algo bueno. Pero lo que le hizo dudar fue que los investigadores de nivel asociado de clase especial o superior no podían ser reasignados libremente. Su libertad se vería restringida en cierta medida. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, 3 o 4 copas de vino se deslizaron silenciosamente por su garganta. El vino elaborado por Guinness Rizebag tenía un sabor algo similar al de los cócteles de baja graduación alcohólica al primer sorbo. Pero al probarlo más detenidamente, se podía discernir su regusto único y peculiar. Antes incluso de beber unos 250 gramos, Uesugi ya sentía oleadas de embriaguez que lo invadían y la cabeza le empezaba a nublar. Bostezó perezosamente y dirigió una mirada soñolienta hacia Mephisto, quien devoraba su comida con gusto. Al mirar a Mephisto, una leve sonrisa asomó en los labios de Uesugi. Mephisto, absorto en su festín gourmet, no se percató de la mirada de Uesugi. Vencido por el sueño, Uesugi regresó a su habitación y cayó en un profundo sueño. Desde que llegó a este mundo desconocido, Uesugi no había probado ni una sola gota de alcohol. Quizás fue porque emociones reprimidas durante mucho tiempo finalmente encontraron liberación, o quizás fue el atractivo único del vino lo que le impidió momentáneamente contenerse, y se dejó llevar un poco demasiado. Si hubiera sido en el pasado, con su personalidad típicamente cautelosa, jamás se habría dejado llevar de esta manera. En este mundo infestado de necrófagos y lleno de peligros, una persistente sensación de inquietud siempre lo acompañó hasta los huesos. Había adquirido el hábito de dormir ligeramente e incluso de instalar sencillos mecanismos de alerta en la casa. Pero ahora las cosas eran diferentes. Con Mephisto a su lado, sus nervios se habían relajado un poco. Esta mascota, absolutamente leal a él, era algo con lo que ningún sistema de alarma artificial podía compararse. Zumbido. Su teléfono vibró levemente y apareció un mensaje en la pantalla de bloqueo. Antigüedad. La puerta de madera, de estilo antiguo, tenía un cartel colgado que decía cerrado en inglés, lo que indicaba claramente que la cafetería no estaba abierta al público. Uesugi se acercó a la puerta y se detuvo un momento, con la mirada fija en el letrero y un leve rastro de nostalgia en sus ojos. Entonces, empujó suavemente la puerta para abrirla. Acompañado del suave crujido de las bisagras, sonó de repente el familiar tintineo de una campanilla. Detrás del mostrador, Kaneki-ken, que estaba concentrado en preparar el café, y Nagachika Hideyoshi, sentado en la barra, levantaron la vista al mismo tiempo y giraron la cabeza hacia la puerta. Ryu, X2. Uesugi entró lentamente. En la tienda solo estaban ellos tres. Kaneki-ken, ocupado preparando café, parecía en todo el sentido de la palabra de dueño de una tienda. Miró a Kaneki y descubrió que el pelo negro había desaparecido, sustituido por ese icónico pelo blanco. No es de extrañar que la gente diga que el dolor es el peor peluquero del mundo, lo único que sabe es teñir todo de blanco, sin importar quién sea el cliente. Oye,
Kaneki no llevaba su parche en el ojo. Su Kakugan, esclerótica negra con iris carmesí, estaba completamente expuesto a Uesu Jiryu. Nagachika Hideyoshi tenía una expresión bastante compleja. Bajó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en la humeante taza de café que tenía delante. El capuchino desprendía un aroma seductor, idéntico al que recordaba. En ese momento, Uesu Jiryu se acercó a una silla vacía y se sentó en silencio. Su voz rompió el breve silencio. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kaneki? Kaneki-ken asintió en respuesta, luego sonrió y preguntó, «Ah, Ryu, ¿todavía quieres un café con leche?» Mientras hablaba, comenzó a preparar con destreza un café con leche. Sin embargo, Uesu Jiryu hizo un gesto con la mano y respondió, «Olvídalo. Solo dame un capuchino hoy». «¿Qué pasó?» «¿Tu pelo?», preguntó Uesu Jiryu. Kaneki mostró un atisbo de sorpresa antes de coger otro recipiente para calentar la espuma de leche necesaria para un capuchino. «Pasé unos días en el distrito 24. Nada grave». Su tono era tranquilo, como si acabara de regresar de vacaciones. «Por cierto, el regalo que me diste la última vez me salvó la vida varias veces, todavía no he tenido la oportunidad de agradecértelo como es debido». Al oír esto, Uesu Jiryu asintió con la cabeza en señal de comprensión y preguntó directamente, «¿Qué piensas hacer a continuación?». En este punto, la fuerza de Kaneki-ken definitivamente había superado la de su línea temporal original. Tras consumir 2 viales de concentrado de células RC y un periodo de canibalismo en el distrito 24, Kaneki estaba ahora cerca de ser un medio Kakuja. Tenía un poder de clase SS como mínimo, si no superior. Quiero buscar la verdad. Además, quiero entender qué clase de persona era realmente Rize-san. Kaneki-ken parecía pensativo. Llevaba un buen rato reflexionando sobre esa cuestión. «Ah, sí. Kanou Akihiro fue forense de la CCG», dijo Uesu Jiryu con calma. «Todo fue obra suya. Si lo encuentras, será suficiente». Uesu Jiryu no quiso andarse con rodeos y expuso claramente la información sobre Kanou Akihiro. La mano de Kaneki se detuvo un segundo. Él también había sospechado de Kanou, pero no esperaba que Uesu Jiryu revelara información tan crucial de forma tan directa. Con un suspiro, Kaneki dijo, «Así que Ryu y Haid se habían dado cuenta todo el tiempo, ¿eh?». Uesu Jiryu y Nagachika Hideyoshi intercambiaron una mirada y rieron al unísono. Nagachika Hideyoshi, con un aire algo despreocupado, dijo, «Idiota Kaneki. Si ni siquiera puedes engañarme a mí, ¿cómo esperas engañar a alguien como Ryu, que es un investigador?». Levantó su taza y dio un ligero sorbo al humeante capuchino. «Pero me alegra mucho que hayas sido sincero conmigo. Como tu mejor amigo, eso significa mucho». Al verlos a ambos, Kaneki también esbozó una amplia sonrisa. La ansiedad y la inquietud que había estado sintiendo desaparecieron por completo. Uesu Jiryu aceptó el capuchino que Kaneki le ofreció y continuó, «Kanou Akihiro ha estado creando medio ghouls sin parar. Definitivamente ya no está en el hospital. Para llevar a cabo ese tipo de experimentos, necesitaría una enorme cantidad de materia prima. Los únicos lugares que podrían suministrársela serían la subasta de ghouls o los restaurantes de ghouls». Mientras hablaba, sacó un trozo de papel de su bolsillo. En él había una serie de números desconocidos. Capítulo 72, Chapter 72, de Zoo. Si sigues esta pista, aparecerán indicios. Si descubres un lugar como este, llama a este número, yo me encargaré de limpiar la basura. Kaneki-ken tomó el papelito. De alguna manera, esta escena le resultaba familiar. Inori-san también le había pedido una vez que investigara el asunto del restaurante Ghoul. Tras pensarlo un momento, accedió a la petición de Uesu Jiryu. «Entendido. El gourmet, ¿eh? Kaneki, tú también conoces a ese Ghoul». Nagachika Hideyoshi, quien había permanecido en un segundo plano durante bastante tiempo, tomó la palabra. No sabía mucho, pero con solo oír las palabras restaurante Ghoul le pareció que estaba profundamente relacionado con ese Ghoul gourmet. «Sí, lo creo». La expresión de Kaneki se tensó al recordar repentinamente su experiencia anterior. Aquel carnicero,
de una corpulencia inusual, se le había quedado grabado en la mente. En aquel momento no le dio mucha importancia, pero ahora, en retrospectiva, era muy probable que fuera obra de Kanou Akihiro. Los tres charlaron ociosamente durante un rato. Uesugi Ryu sacó su teléfono con indiferencia y echó un vistazo rápido a la hora que aparecía en la pantalla. Entonces, frunció ligeramente el ceño y dijo en tono tranquilo: de acuerdo, tengo otros asuntos importantes que atender, así que me retiro por ahora. En cuanto dijo eso, los rostros de Kaneki y Nagachika y de Yoshi se iluminaron al instante con curiosidad, y el fuego del chisme ardió con fuerza. Los labios de Nagachika y de Yoshi se curvaron en una sonrisa. Con una risita burlona, dijo: oye, Ryu, tienes tanta prisa, no me digas que vas a encontrarte con Akira-san para una cita. Dicho esto, incluso se frotó la barbilla, con una expresión en el rostro que denotaba una mezcla de arrepentimiento y envidia. Vaya, qué envidia. Ryu tiene a la hermosa Akira-san, Kaneki tiene a la atenta Touka-chan, y yo, pobre de mí, sigo soltero hasta el día de hoy. Ante esto, Kaneki ladeó espera, Akira-san. Ella también es investigadora de ghouls. Pero antes de que Nagachika y de Yoshi pudiera responder a la pregunta de Kaneki, Uesugi Ryu ya había cogido su abrigo de cerca, le había lanzado a Hideyoshi una mirada fulminante y había dicho con impaciencia: muy bien, Hyde, basta ya de tonterías. Maldito seas. Estoy de baja por lesión, y tú eres el que se está volviendo loco. Ponte a trabajar esta tarde. Tras una breve pausa, suavizó un poco su tono y añadió con naturalidad: si no tienes una cita, entonces sé útil. Dirígete a los archivos y busca cualquier evidencia que puedas encontrar sobre el restaurante Ghoul, redacta un informe. Eso facilitará las cosas cuando tomemos medidas. Nagachika Hideyoshi puso cara de amargura. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no habría dicho tonterías. El rango realmente aplasta a la gente, su superior estaba de cita mientras él, el pobre subordinado, tenía que escribir un informe. Se desplomó sobre la barra del bar con desesperación, murmurando en señal de protesta: sí, 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 ya lo tengo, y para que conste, ¿quién dice que no tengo una cita? Los labios de Uesugi Ryu se curvaron en una sonrisa burlona mientras miraba a Kaneki y a Hideyoshi. Ah, claro, claro, te vas a pasar una velada romántica con tu bicicleta, ¿eh? Dicho esto, Uesugi Ryu se puso el abrigo y abandonó Anteiku. Nagachika Hideyoshi se quedó petrificado. Ahora que lo pensaba, sí que le gustaba pasear en bicicleta sin rumbo fijo por la ciudad. Kaneki, que estaba cerca, no pudo evitar taparse la boca y reírse suavemente. De repente, fue como si Nagachika Hideyoshi volviera a la vida. Se incorporó de golpe y, como un tigre hambriento que se abalanza sobre su presa, agarró a Kaneki por los hombros y rugió: Kaneki. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas en el suelo mientras el sol brillaba intensamente. Uesugi Ryu caminaba tranquilamente cerca del zoológico. Entrecerrando ligeramente los ojos, miró a su alrededor con curiosidad, murmurando para sí mismo: el zoológico, no está mal. En ese momento, una figura llamativa captó su atención. Vestida con un traje blanco marfil, Meido Akira apareció ante su vista. A diferencia de lo habitual, no llevaba sus características medias negras, sino unas transparentes color carne. Alrededor de su cuello llevaba una bufanda azul pálido. Las comisuras de los labios de Uesugi Ryu se curvaron en una leve sonrisa, casi imperceptible. Luego, comenzó a caminar hacia donde estaba Meido Akira. Como si pudiera sentir su presencia, Meido Akira se giró justo a tiempo y se percató de que Uesugi Ryu se acercaba. Los dos entraron juntos al zoológico. El Kakuhou del búho ya ha sido entregado al Dr. Chigyou. Si tienes tiempo más tarde, visitemos juntos el laboratorio, dijo Meido Akira en voz baja mientras observaba a los gatos de arena detrás del recinto. No hay problema. ¿Cómo va el nuevo proyecto? Uesugi Ryu esbozó una sonrisa de impotencia. Él había pensado que, dado que Akira lo había invitado al zoológico, se trataba de una cita. Pero allí estaba ella, completamente seria, hablando otra vez de los quinquas. Por otro lado,
tal vez fue lo mejor. Si hubiera sido una cita de verdad, no habría sabido qué hacer, su experiencia en el amor era prácticamente nula. Seguimos trabajando para resolver el problema de las reacciones negativas hacia el usuario, pero creo que estará listo pronto. Una sonrisa misteriosa asomó en la comisura de los labios de Akira. Tras decir esto, giró ligeramente sobre sus talones y caminó hacia un pequeño sendero cercano. Uesugi observaba con curiosidad. El nuevo prototipo ofrecía un considerable aumento de potencia. Pero si lo único que hacía era eliminar el efecto de rechazo en el anfitrión, eso no era suficiente para él. Lo que necesitaba era un mejor rendimiento. Akira, con respecto al Kakuhou del búho, me gustaría pedirles a ti y a Mado-san que me ayuden a convertirlo en un Quinkua. ¿Les parece bien? Meido Akira se quedó momentáneamente desconcertado por esa petición. Después de todo, el Kakuhou del búho era un material extremadamente raro y valioso. Una Quinkua hecha con él poseería un poder tremendo, fácilmente de rango SSS. En toda la CCG, la única persona que empuñó una Quinkua de tan alta clase fue Erima Kisou. Elaborar algo de ese calibre era extremadamente difícil y debía manejarse con el máximo cuidado. Tras una breve pausa para reflexionar, Akira asintió levemente y dijo, medio en broma, si lo estropeamos, no podré pagar los daños, ¿estás seguro? Uesugi observó al tigre que se estiraba perezosamente en su jaula y, con expresión tranquila, dijo, no tienes que pagar. Si se rompe, simplemente iré a extraerle otro Kakuhou. Tanto Meido Ukureo como Meido Akira poseían un conocimiento excepcionalmente profundo de los Quinquas. Con la ayuda de personal experimentado como Koitsu Chigyou, sin duda serían capaces de fabricar un Quinqua poderoso de clase SSS. Se lo haré saber a mi padre, estoy segura de que estará encantado de ayudar. Capítulo 73, Chapter 73, de Date. Los dos paseaban tranquilamente, charlando despreocupadamente. El zoológico no era muy grande, y después de dar vueltas un rato, finalmente llegaron al recinto de las jirafas. Dentro del recinto, la jirafa de cuello largo masticaba la comida que le arrojaban los visitantes que pasaban por allí. Una figura pequeña y delgada estaba sentada junto al macizo de flores, sosteniendo un pincel y dibujando algo. ¿Es eso? Uesugi reconoció al instante la silueta de Suzuya Juuzou, cabello blanco, tirantes, no había duda de quién era. ¡Qué coincidencia! Claro que, teniendo en cuenta que el Distrito 20 no era muy grande y que solo había un par de zoológicos relativamente populares, encontrarse con alguien allí no era tan raro. Al oír su nombre, Suzuya Juuzou levantó la cabeza y miró a Uesugi con grata sorpresa. Ah, son Ryu y Mado-san. ¡Qué coincidencia! Uesugi, ¿ya saliste del hospital? Sí, ya han pasado unos días, respondió Uesugi, mirando a la jirafa dentro del recinto. Meido Akira se sentó junto a Suzuya Juuzou, observando con curiosidad el cuaderno de bocetos que tenía en las manos. Suzuya, ¿qué estás dibujando? Las líneas son realmente únicas. Suzuya Juuzou apartó la mirada del cuaderno de bocetos y la dirigió hacia Meido Akira, quien se había sentado lentamente a su lado. Una sonrisa algo infantil se dibujó en su rostro. Mado-san, estoy dibujando un corte transversal de esa jirafa de ahí. Mientras hablaba, señaló levemente con el lápiz que tenía en la mano hacia la jirafa alta que se encontraba dentro del recinto. Como si Nohara Yukinori seguía hospitalizado, por el momento no tenía compañero. Así que salió a relajarse un poco, al fin y al cabo, nadie en la oficina estaba muy interesado en formar equipo con él temporalmente. Meido Akira siguió la dirección de su dedo, observó a la jirafa por un momento y luego intentó imaginar su estructura interna en su mente. Poco después, negó con la cabeza con impotencia, admitiendo en silencio que claramente no tenía ese tipo de talento artístico. Juuzou, tu dibujo es un poco demasiado abstracto para mí. Uesugi también echó un vistazo. Apenas pudo distinguir la forma de una jirafa por el sencillo trazo, pero la extraña combinación de colores le daba un aire vertiginoso, como a hongo mágico. En serio. La verdad es que no sé nada de dibujo. Solo uso mi pincel para expresar lo que tengo en la cabeza,
dijo Suzuya Juuzou tímidamente en respuesta a los elogios de Uesugi Ryu. Ah, claro, Uesugi y Mado-san están en una cita. Uesugi Ryu, que estaba cerca, esbozó una leve sonrisa. Buen chico, te invito a cenar pollo. Por otro lado, Meido Akira no confirmó ni negó lo que Suzuya Juuzou había dicho. Simplemente giró la cabeza y lo miró con expresión serena. ¿Qué te hace pensar eso? Suzuya Juuzou se rascó la cabeza, aparentemente esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. Tras un momento de silencio, levantó la vista y explicó. Porque esa bonita bufanda que lleva Mado-san hoy, fue un regalo de Uesugi, ¿verdad? Shinohara-san me dijo una vez, si Mado-san alguna vez usaba esa bufanda, significaba que ustedes dos eran oficialmente novios. Al oír eso, un leve rubor apareció al instante en las mejillas de Meido Akira. No pudo evitar fruncir los labios y reírse entre dientes. Uesugi Ryu esbozó una sonrisa ligeramente indefensa. Que alguien soltara semejantes chismes y especulaciones con tanta naturalidad delante de las personas implicadas, e incluso arrastrara a Shinohara Yukinori a ellos sin piedad alguna, fue sin duda inesperado. Pero claro, este tipo de cosas eran muy propias de Juuzou. Realmente no entendía este tipo de matices. Pensando eso, Uesugi Ryu negó ligeramente con la cabeza y levantó la mano derecha para frotarse la sien. Juuzou, de ahora en adelante, intenta no ir por ahí repitiendo lo que te dice Shinohara-san. No es apropiado, de acuerdo. Sin embargo, Suzuya Juuzou no pareció comprender del todo el consejo de Uesugi Ryu. Mientras hacía girar el lápiz de color en su mano, parpadeó con sus grandes ojos, con el rostro lleno de inocente confusión. ¿En serio? Pero no creo que sea algo que deba mantenerse en secreto. Probablemente todo el mundo ya lo sabe, ¿verdad? Los rumores románticos sobre investigadores de primera clase y de clase especial tenían mucha audiencia, especialmente cuando involucraban a alguien como Uesugi Ryu, una figura de alto perfil. Juuzou, deja de decir tonterías, en serio. Una voz repentina interrumpió. Shinohara Yukinori había aparecido en algún momento, agarrándose la cabeza con exasperación, con una expresión de disculpa mientras miraba a Uesugi Ryu y Meido Akira. Lo siento, solo se lo dije a Juuzou. Suzuya Juuzou parpadeó sorprendido mientras se giraba para mirar a Shinohara Yukinori. Madre mía, hoy ha estado muy animado. Shinohara-san sí que es bueno cotilleando sobre sus subordinados, dijo Meido Akira sin expresión alguna mientras se sacudía el polvo de los pantalones y se ponía de pie lentamente. Shinohara Yukinori esbozó una sonrisa incómoda, dirigiendo una mirada de impotencia hacia Uesugi Ryu, como si implorara ayuda. Uesugi Ryu simplemente extendió las manos. Lo siento, estás solo. Juuzou, tendrás que superar una evaluación antes de ser ascendido a investigador de segunda clase. Tus conocimientos teóricos aún necesitan mejorar, así que aprovecharé esta oportunidad para darte algunas clases particulares, dijo Shinohara Yukinori tras carraspear y retomar el tema. Como investigadora de tercera clase, el uso de la quincua por parte de Suzuya Juuzou estaba estrictamente restringido. Oficialmente, la quincua fabricada con el kakujou del búho pertenecía a Uesugi Ryu. Juuzou solo tenía derecho a usarla las 24 horas del día. Uf, qué fastidio. Los investigadores deberían centrarse en matar necrófagos. ¿Acaso la división de logística no puede encargarse de todo lo demás? Suzuya Juuzou hizo un puchero y refunfuñó con frustración, pero aún así se puso de pie obedientemente. Alzó la mano izquierda con un gesto dramático, con la palma hacia adelante, indicándole a Uesugi Ryu que se acercara. La boca de Uesugi Ryu se contrajo ligeramente ante el gesto, pero aún así se acercó. Justo cuando se encontraba de pie firmemente junto a Juuzou, este último se movió repentinamente a la velocidad del rayo, agarrando a Uesugi Ryu y a Meido Akira por las muñecas y juntando sus manos con fuerza. Meido Akira permaneció inmóvil, sin expresión, casi aturdido. Una cita tiene que incluir tomarse de la mano, ¿verdad? Uesugi, buena suerte. Flecha hacia el noroeste, flecha hacia el noreste. Suzuya Juuzou tenía una sonrisa pícara en el rostro mientras le guiñaba un ojo a Uesugi Ryu. Acto seguido,
guardó rápidamente el cuaderno de bocetos bajo el brazo y se marchó a grandes zancadas, siguiendo de cerca a Shinohara Yukinori mientras abandonaban la zona. Una sensación fresca recorrió sus dedos. Uesugi Ryu sujetó con delicadeza la suave mano derecha de Meido Akira. Sus palmas se tocaron, piel contra piel, una extraña sensación se extendió por ambos. Se quedaron allí de pie en silencio, sin que ninguno de los dos hiciera el menor intento de alejarse. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Uesugi Ryu contempló el rostro de Meido Akira. Ahora que lo pienso, supongo que esto significa que oficialmente somos pareja, ¿eh? Su voz era suave, como si temiera romper la tierna atmósfera. Meido Akira levantó lentamente la cabeza, y sus ojos llorosos se encontraron con la mirada ardiente de Uesugi Ryu. Sus labios se entreabrieron ligeramente mientras una leve y burlona sonrisa aparecía en su rostro. Idiota, ya me lo habías confesado antes, ¿no? ¿Por qué de repente actúas como un cobarde ahora? Al oír esto, el rostro de Uesugi Ryu se sonrojó con una innegable pizca de vergüenza. Murmuró entre dientes, eso es duro. Akira. Antes de que terminara de pronunciar las palabras, se inclinó ligeramente hacia adelante y extendió los brazos, atrayendo suavemente a Meido Akira hacia un abrazo. En ese instante, sus miradas se encontraron a la perfección. Meido Akira miró fijamente en silencio a los profundos ojos de Uesugi Ryu. En su interior brillaban tenues destellos de oro, y a medida que sus emociones se agitaban, la luz dorada parecía resplandecer como fuego, ardiendo cada vez con más intensidad, hasta que, finalmente, sus ojos se convirtieron en luminosas llamas doradas, de las que era imposible apartar la mirada. Capítulo 74, Chapter 74, Golden Eyes. 2 semanas después. Uesugi Ryu fue ascendido a investigador asociado de clase especial y nombrado subjefe de la División 20. Suzuya Juuzou exterminó a los ghouls de rango S, los hermanos Bin, y tuvo un desempeño sobresaliente en la batalla contra docenas de ghouls del árbol Aogiri. Además, dado que Wasuo Yoshitoki había hecho previamente una declaración pública prometiendo dar un gran impulso a los participantes en la campaña de exterminio del árbol Aogiri para levantar la moral, Suzuya fue ascendida a investigadora de segunda clase. Debido al hacinamiento en el Distrito 20, Suzuya Juuzou fue reasignada junto con Shinohara Yukinori, recientemente dado de baja, al Distrito 11 para continuar purgando los restos del árbol Aogiri. En cuanto a Aman Koutarou, no recibió un ascenso por esto, pero era solo cuestión de tiempo. Durante este periodo, la CCG gozaba de un éxito arrollador, mientras que los ghouls mostraban signos de agotamiento y se retiraban a las sombras para lamerse las heridas. La luz de la mañana entraba a raudales en la habitación a través de la ventana. Uesugi Ryu estaba de pie frente al espejo, con un cepillo de dientes en la mano, mientras se lavaba. Levantando la cabeza, se miró en el espejo. Lo que apareció en el reflejo fue un par de ojos tan profundos y oscuros como el metal dorado, con pupilas rasgadas como las de una serpiente, extraños e inquietantes en un rostro humano. Uesugi Ryu no pudo evitar quejarse. Acabo de beberme una sola botella de elixir de sangre de dragón, y me estoy convirtiendo en un pequeño hombre dragón. ¿Este elixir tiene algún efecto secundario? ¿Quién sabe qué extrañas habilidades despertará más adelante? En realidad, al principio, Uesugi Ryu no se había dado cuenta del cambio en sus ojos. No fue hasta más tarde, cuando sus emociones se agitaron, que empezó a sentir una extraña incomodidad en ellas. Tras observarse a sí mismo, finalmente se dio cuenta de que había adquirido ese singular par de ojos dorados. No estaba seguro de si estaba relacionado con su estadística de inteligencia, pero después de casi medio mes comiendo alimentos producidos por el saco de arroz con vino, su inteligencia había aumentado en un punto. En cuanto a otros cambios, hubo algunos, pero su magnitud fue demasiado pequeña como para que apareciera en su panel de estado. Nombre: Anillo Uesugi. Raza: humana, pendiente. Poder de combate: SS, basado únicamente en las 4 estadísticas principales, la competencia con armas no está incluida. Fuerza: 14 SS. Agilidad: 17 SSI. Constitución: 13 A, equipo +1.
Inteligencia, 11, S-, cada punto de INT igual a 10 de maná. Maná, 572, 19 recuperados por hora. Salud, 223. Habilidad innata, devorar almas, tras matar a un objetivo, su alma puede ser devorada para aumentar el maná. Habilidades. Habilidad de rango D, clon fantasma. Habilidad de rango D, paso instantáneo. Habilidad de rango C, frenesí de sangre. Energía, 45/100, intentos restantes de lotería, 1. Elementos. Objeto de rango D, tesoro del farmacéutico. Rango B5, víbora. Rango A5, destructor. Rango A5, Sakikage. Rango S+5, Jason, X2. Poción calmante. Engranaje de maniobra 3D. Objeto raro de rango C, saco de vino / saco de arroz. Al mirar el panel del sistema, Uesugi Ryu se quedó un poco perplejo. Hacía solo un día que era un ser humano normal, y ahora aparecía como pendiente. Negando con la cabeza, guardó su cepillo de dientes y salió del baño con aire despreocupado. No le dio mucha importancia. Si dejaba de ser humano, pues que así fuera, ya había muchísimas personas que no lo eran. Una más no haría ninguna diferencia. Distrito 20, oficina de la sucursal del CCG. Dentro de una oficina, Meido Akira estaba dibujando algo en un cuaderno. El lápiz que sostenía en la mano se deslizaba sobre el papel con un leve susurro, trazando elegantes curvas que poco a poco iban formando la silueta de una armadura aerodinámica, elegante a su manera. En comparación con el nuevo prototipo, que tenía un aspecto voluminoso, esta armadura parecía mucho más ligera. Su diseño se basaba íntegramente en los principios de la aerodinámica, lo que le confería una sensación de agilidad y ligereza. Con los restos del árbol Aogiri escondidos y sin incidentes recientes de alimentación de ghouls en el Distrito 20, Meido Akira se había mantenido oculto en el edificio experimental de la CCG. Estaba trabajando con Koitsu Chigyo e Inu Tomoya en el desarrollo del nuevo prototipo, al mismo tiempo que personalizaba una nueva armadura específicamente para Uesugi Ryu. En cuanto a Meido Ukureo, había llevado a Amaan Koutarou a investigar a El Cuervo y la misteriosa organización que lo controla. Desafortunadamente, desde su última aparición, el otro grupo parece haber desaparecido de nuevo. Al otro lado de la oficina, Takizawa Seidou estaba recostado en su silla, charlando informalmente con Nagachika Hideyoshi. Inclinando ligeramente su cuerpo, Takizawa miró a Hideyoshi con curiosidad y preguntó: «Oye, Nagachika, ¿cómo conociste al asociado de clase especial Uesugi?» Al hacer esta pregunta, se vislumbró un rastro de envidia en sus ojos. Después de todo, él mismo había quedado segundo en la academia, trabajando duro durante años, y aún así solo era un insignificante investigador de segunda clase. Si tan solo hubiera tenido la suerte de participar en la batalla para suprimir el árbol Aogiri, tal vez a estas alturas ya habría sido ascendido a investigador de primera clase. Al pensar esto, Takizawa no pudo evitar suspirar para sus adentros. Nagachika Hideyoshi primero le dirigió una mirada de impotencia, luego dejó los documentos que había estado organizando y respondió sin prisa: «No tiene nada de especial. Simplemente nos conocimos en la universidad, compañeros de clase normales y corrientes, eso es todo». Dicho esto, volvió a bajar la cabeza y continuó ordenando los documentos que tenía delante. Al ver que Hideyoshi daba por terminado el tema tan rápidamente y volvía al trabajo, giró el bolígrafo en su mano distraídamente y murmuró: «Hombre, en serio. Sentado en esta oficina todos los días, juro que se me va a pudrir el culo de tanto estar sentado. Quiero ir a expulsar demonios también». Al oír las quejas de Takizawa, Hideyoshi esbozó una leve y misteriosa sonrisa. Tras haber repelido al búho tuerto e incluso haber extraído un Kakuhou, muchos en la CCG consideraban a Uesugi Ryu como la reencarnación de Erima Kisou. Al fin y al cabo, sus trayectorias habían sido prácticamente idénticas, y hablar de Uesugi Ryu se había convertido, naturalmente, en un tema candente. El soldado de clase especial asociado Uesugi es increíble, se enfrentó al búho tuerto e incluso descubrió los planes del árbol Aogiri. Un verdadero todoterreno,
con inteligencia y fuerza. Joven, capaz, y esa cara. Sinceramente, no es peor que Erima, de la clase especial. En realidad, creo que Uesugi, el profesor asociado de clase especial, se siente más real que Arima-senpai. Erima es casi divino y carece de emociones, Uesugi-san se siente más humano. Uesugi Ryu ya ha matado a un montón de ghouls, ¿verdad? Es prácticamente una máquina de matar ghouls. Bien, ¿cómo deberíamos llamar al Uesugi de clase especial asociado? A Erima se le conoce como el segador blanco, no debería tener un título acorde. ¿Qué tal Crimson Reaper? Oí que la última vez en Cochlea, Uesugi-san mató tantos ghouls que su cabello se volvió rojo oscuro. Justo cuando Uesugi Ryu entraba en la oficina, se enteró de la conversación y puso una expresión de impotencia. Sinceramente, a la gente de CCG se le daba fatal inventar nombres. Abrigo blanco y pelo blanco. La parca blanca. Abrigo negro y pelo negro. Segador negro. Pelo rojo. Segador carmesí. Si esto continuara, tendrían que inventar segadores para cada maldito color del arco iris. 2. Para ser justos, Uesugi Ryu había sido investigador de ghouls durante bastante tiempo, pero nunca recibió un apodo. ¿Por qué? Porque los ghouls que lo habían visto en acción estaban prácticamente todos muertos. Podía contar con los dedos de una mano la cantidad de ghouls que lo habían visto luchar y habían sobrevivido. Yashi Muraeto, Tatara, Kamishiro Matasaka y un ghoul que escapó durante el exterminio de la organización Lobo del Búho, esos fueron probablemente los únicos 4. Cuando Uesugi Ryu entró en la oficina, todos lo saludaron inmediatamente con entusiasmo. Buenos días, Uesugi, suboficial de clase especial. Buenos días, subdirector de la sucursal Uesugi. Los llamaban de todas las maneras posibles, y Uesugi Ryu simplemente saludaba con la mano en respuesta. Capítulo 75, Chapter 75, The Eve of the Oxian. Dentro de la sala de conferencias. Uesugi Ryu miró hacia Oji Kosuke, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, y dijo: Oji-san, recientemente hemos logrado algunos avances en la investigación de asuntos como el restaurante Ghoul. Tengo información que indica que habrá actividad relacionada esta noche en el Distrito 7. La probabilidad de que sea legítima es muy alta. Oji Kosuke juntó ambas manos frente a él, con expresión pensativa. No preguntó mucho sobre la fuente de esa información, después de todo, Uesugi Ryu ya era un investigador asociado de clase especial. En teoría, eran iguales. Simplemente, debido a la falta de antigüedad de Uesugi Ryu, Oji era quien ejercía como jefe de la sucursal en ese momento. Tras un momento de silencio, Oji asintió levemente, indicando que estaba de acuerdo. Ah, sí. Entendido. Ya que Uesugi-kun tiene información, adelante, actúen en consecuencia. Yo me encargaré de la coordinación del Distrito 7. En cuanto al personal de combate, ¿qué opinas? Meido Ukureo golpeaba suavemente con una mano su cuincua, que estaba colocada sobre la mesa. En su mirada se vislumbraba un atisbo de excitación apenas contenida. La reciente investigación sobre esa misteriosa organización en el Distrito 20 no había arrojado ningún progreso sustancial. Llevaba 26 horas sin matar a un solo ghoul, y le empezaban a picar las manos. Aquellos que se creían miembros de la alta sociedad eran, a sus ojos, aún más repugnantes y detestables que los ghouls comunes. La expresión de Amaan Koutarou era algo sombría. Ya había participado en una operación similar con anterioridad. En comparación con la exterminación habitual de ghouls, aquella escena lo había dejado mucho más perturbado. No, tal vez perturbado no era la palabra adecuada. Era una especie de furia nacida de la provocación. Presenciar cómo sus semejantes eran vendidos como mercancía fue una sensación absolutamente repugnante. Lamentablemente, la capacidad de la CCG para reprimir este tipo de operaciones era muy limitada. Los ghouls capaces de organizar y asistir a tales eventos solían ser figuras influyentes integradas en la sociedad humana, bien informadas y extremadamente difíciles de capturar. Mado-san y Amaan, junto con un equipo selecto de jóvenes investigadores, deberían ser suficientes. Sinceramente,
con solo Uesu Hiryu sería suficiente. Pero como habían tomado la delantera, era mejor reunirlos a todos de una vez. Meido Akira observó a la tranquila y segura Uesu Hiryu, con un rastro de duda en su expresión. Parecía estar pensando profundamente. Si las acciones pasadas de Uesu Hiryu pudieran descartarse como mera intuición. Entonces, ¿de dónde procedía exactamente este tipo de información específica de la ubicación en esta ocasión? Este nivel de detalle no era algo que pudiera explicarse con una intuición. Sin embargo, ella no insistió en el tema. Uesu Hiryu tenía demasiadas cualidades extrañas e inexplicables. No quería indagar demasiado. La expresión de Takizawa Seidou denotaba emoción al escuchar esto. Señor Uesugi de clase especial, yo también quiero participar en esta operación. Uesu Hiryu no le respondió directamente, sino que se dirigió a Oji Kosuke. Que venga Takizawa. En cuanto a los demás investigadores, les daré una lista, pueden elegir a los candidatos adecuados de entre ella. Oji Kosuke respondió sin rodeos. Muy bien. Con Uesu Hiryu presente, el nivel de peligro no debería ser demasiado alto. Es una buena oportunidad para que Takizawa adquiera algo de experiencia. Al oír esto, Takizawa Seidou apretó los puños con alegría y exclamó. Sí. Un destello de nostalgia afloró en los ojos de Uesu Hiryu. Ahora que lo pienso, llevaba mucho tiempo codiciando el restaurante Ghoul. Pero en aquel momento, debido a su bajo estatus y fuerza, no podía actuar. Pero aún no es demasiado tarde. Convertiré toda esta basura en alimento para mi poder. Un destello de luz fría brilló en sus ojos. Hacía tiempo que no mataba a un ghoul. Empezaba a echar de menos esos adorables bollitos de carne. Sentado frente a él, Takizawa Seidou levantó la vista tras celebrar y miró hacia Uesu Hiryu. Frente a él se sentaban Uesu Hiryu, Meido Akira y Meido Kureo, 3 personas. De repente, Takizawa tuvo la extraña sensación de que los 3 transmitían la misma vibra. Lo mismo. El mismo tipo de pervertido. Lo de Meido Kureo y Meido Akira era comprensible. Al fin y al cabo, eran padre e hija. Pero, ¿por qué demonios Uesu Hiryu también era así? Kaneki-ken permanecía de pie en silencio en el centro de una habitación espaciosa. Vestía un traje formal de color blanco marfil, finamente confeccionado y de líneas suaves. Bajo la tenue iluminación, la delicada tela brillaba levemente con un sutil resplandor. A su lado, 2 criadas se afanaban en perfeccionar su aspecto. Arreglaron con delicadeza el cabello de Kaneki-ken, ajustando meticulosamente su cuello y puños, asegurándose de que cada detalle fuera impecable. Al mismo tiempo, otra criada lo adornaba con diversos accesorios elegantes. Gracias, Tsukiyama-san. Kaneki-ken habló sin expresión. Su tono era tranquilo, lo que dificultaba discernir lo que realmente sentía. Aunque sus palabras expresaban gratitud, en el fondo no sentía ni una pizca de culpa por lo que estaba a punto de hacer, que era vender a Tsukiyama-su. Al fin y al cabo, la subasta no era un bien de la familia Tsukiyama. Incluso si la destruyeron, ¿qué importa? Una vez que todo terminó, confiaba en que podría escapar junto con Tsukiyama-su del fuerte cerco. En ese momento, Tsukiyama-su estaba recostado ociosamente contra una pared cercana, completamente relajado. Tenía los ojos entrecerrados mientras inhalaba suavemente la fragancia de una rosa carmesí que sostenía en la mano. Al oír el agradecimiento de Kaneki, simplemente agitó la mano con indiferencia, y las comisuras de sus labios se curvaron en una leve e indescifrable sonrisa. Ser de ayuda para el querido Kaneki-kun es mi mayor honor. Además, la señorita estará sin duda presente en la subasta de esta noche. Es como una hormiga incansable, siempre dispuesta a participar en eventos como este. El espejo reflejaba la figura de Kaneki-ken. Con un traje de lujo hecho a medida, adornado con exquisitos accesorios que irradiaban elegancia y nobleza, parecía un auténtico rey. Kaneki-ken recogió una máscara que le llegaba hasta la mitad del rostro y que estaba a su lado, y se la puso con cuidado, con un destello de expectación en los ojos. Es así. Esperemos que esta vez dé algún resultado que valga la pena. Los ojos de Tsukiyama-su se iluminaron al contemplar la figura erguida y elegante de Kaneki-ken.
Podía intuir vagamente que Kaneki-ken tenía algún motivo oculto. Pero no importaba. El aroma que Kaneki desprendía ahora fue tan embriagador. Si no se produjeran nuevos descubrimientos, tal vez se arrodillaría voluntariamente ante Kaneki y se convertiría en su espada. Capítulo 76, Chapter 76, A Apparition. Distrito 7, oficina de la sucursal del CCG. Furataishi, vestido con traje y con el pelo muy corto, un rastro de nostalgia reflejado en sus ojos. Los días trabajando junto a Erima, 12 años atrás, parecían haber ocurrido ayer. Sonrió levemente y no pudo evitar suspirar para sus adentros. Realmente me he convertido en un hombre de mediana edad, Uesugi Ryu observó brevemente al hombre que tenía delante y tuvo cierta impresión de Furataishi. Antes tenía el pelo teñido de naranja, ¿verdad? Ahora sí que tenía el aspecto de un auténtico investigador de primera clase. Furataishi era compañero de clase y amigo de Erima Kisou en el instituto. Tras la muerte de su amigo de la infancia a manos de un ghoul, decidió convertirse en investigador y se unió a la CCG por recomendación de Erima Kisou. Lo que no esperaba era que Furataishi terminara convirtiéndose en el director de la sucursal del Distrito 7. La última vez que Uesugi Ryu y Meido Akira fueron a investigar al Distrito 7, no se lo encontraron. Uesugi Ryu extendió lentamente un mapa topográfico sobre la mesa, con la mirada tranquila mientras observaba a Furataishi. Investigadora de primera clase Fura, este mapa de la sala de conciertos Sayonji no es de mucha utilidad. A continuación, me infiltraré personalmente para explorar la zona. Ustedes quédense afuera y prepárense para recibir refuerzos. Nadie de los presentes planteó objeción alguna, cualquiera capaz de repeler al búho tuerto tenía la fuerza suficiente para hacer tales afirmaciones. Furataishi asintió. Comprendido. En ese momento, Meido Ukureo apretó con fuerza el cartel publicitario del concierto. Un leve ceño fruncido arrugó su frente, y su rostro reflejaba una expresión de desconcierto. Ryu, esta subasta tendrá lugar después de que termine el concierto o se realizará simultáneamente con él. Si se celebran simultáneamente, evacuar a la multitud será problemático. Lógicamente, para los ghouls, celebrar ambos eventos al mismo tiempo sería ideal. Proporciona cobertura y, además, obliga a la CCG a dudar debido a la multitud de personas. Pero esa es la mentalidad de los ghouls comunes. Quienes pueden asistir a una subasta como esta son seres de estatus y linaje privilegiados. No se esconderán como ratas en la alcantarilla. De todos modos, los supuestos humanos subastados no eran el objetivo principal de estos seres monstruosos. Lo que disfrutaban era la emoción de dominar sin piedad a los humanos. También fue una oportunidad para dar rienda suelta a sus instintos primarios de ghoul. Su verdadera forma de hacer las cosas era una juerga frenética y desenfrenada en el centro de la sala de conciertos. La subasta se celebrará después de que termine el concierto, alrededor de la medianoche. En cuanto a la evacuación del público, no tienen por qué preocuparse. En la pizarra blanca que tenían al lado, había colgada una foto de la sala de conciertos Sayonji. Habían dibujado un gran círculo rojo encima. Uesugi Ryu se puso de pie lentamente, recorriendo con la mirada a los numerosos investigadores sentados en la sala de conferencias. Esta vez, vamos a expulsar hasta al último de estos indeseables. Comiencen la operación. Medianoche. Reinaba un silencio sepulcral. El exterior de la sala de conciertos Sayonji estaba completamente a oscuras, pero una de sus salas interiores bullía de actividad. En la entrada se encontraban dos fornidos guardias de seguridad con aspecto de ghouls. Sus ojos eran penetrantes, escudriñando los alrededores sin cesar, examinando con atención a cada invitado que entraba en la sala. En ese momento, una dama noble con elegante atuendo y gafas redondas de color verde pálido, la señora A, se acercó lentamente. Tras ella la seguían dos guardias que llevaban máscaras de rayas blancas y negras. Cuando la señora A llegó a la entrada, los dos guardias de seguridad ghouls enderezaron inmediatamente la espalda y adoptaron expresiones respetuosas. Verificaron rápidamente la invitación que les entregó uno de los guardias. Una vez confirmadas las medidas de confidencialidad,
hicieron una leve reverencia e hicieron un gesto con las manos para dar la bienvenida al distinguido invitado al recinto. Mi señora, por favor pase. Mientras tanto, Uesugi-ryu, que hacía rato que había entrado sin ser visto, estaba apoyado en una columna cercana, observando tranquilamente a los invitados que entraban y salían. Su mirada se posó en la señora y sus acompañantes cuando entraron. Al ver sus figuras familiares, una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. Pero su mirada no se detuvo mucho tiempo en las hermanas Yasuisa, lo cual no fue sorprendente. La señora era el objetivo de Kaneki-ken. Como sus guardaespaldas, las hermanas Yasuisa la seguirían naturalmente. Uesugi-ryu tampoco tenía ganas de reencontrarse con sus compañeros de clase. En cambio, dirigió su mirada hacia los baños. Un ghoul con un traje negro acababa de dirigirse hacia allí. Uesugi-ryu se movió en silencio y lo siguió rápidamente. Yasuisa Kurona sintió de repente una mirada que le resultaba extrañamente familiar. Con los sentidos agudizados, giró la cabeza hacia la dirección de donde provenía esa mirada. Sin embargo, lo único que vio fue una columna decorada con intrincados diseños. Aparte de unos cuantos espectros que pasaban por las cercanías, no había ni una sola figura visible. Kurona, ¿qué te pasa? Yasuisa Nashiro, que caminaba un poco más adelante, notó el comportamiento inusual de su hermana y se detuvo para preguntarle. Kurona frunció ligeramente el ceño y pensó por un momento antes de negar con la cabeza. Nada. Simplemente sentí que alguien me estaba observando hace un momento. Sigamos adelante. Tras hablar, ella y Nashiro siguieron a la señora y se adentraron en el interior de la sala de exposiciones. Dentro del silencioso baño, el sonido del agua corriendo resonaba desde el grifo. Un espectro con una máscara negra estaba de pie frente al espejo, secándose las manos húmedas con una toalla. El espejo reflejaba claramente su figura, y bajo la máscara, un tenue atisbo de su rostro. Uesugi-ryu apareció silenciosamente detrás del ghoul, con la mirada también fija en el espejo. El espectro mostró cierta expectación en su rostro y murmuró para sí mismo, tengo muchas ganas. Me pregunto qué tipo de cosas divertidas habrá en esta subasta. Pero en el momento en que levantó la cabeza, se sobresaltó al ver que el espejo mostraba ahora otra figura detrás de él. Los ojos del ghoul se abrieron de horror mientras intentaba emitir algún sonido. Pero las manos de Uesugi-ryu ya estaban apretadas con fuerza alrededor de su cuello como tenazas de hierro. Al ver la expresión de terror del ghoul, los labios de Uesugi-ryu se curvaron en una sonrisa radiante. Creo que eres muy divertido. No hay por qué alarmarse. Respira hondo. Sentirse mareado es normal, aguanta un poco más. En cuanto pronunció esas palabras, los músculos de sus brazos se tensaron repentinamente. Grieta. Un chasquido seco resonó, Uesugi-ryu le había roto el cuello al ghoul a la fuerza. Tras almacenar el cadáver en el espacio del sistema, Uesugi-ryu aplaudió con desdén, como si se sacudiera la suciedad. Entonces, su figura se retorció, transformándose directamente en la apariencia de ese mismo espectro. Tarareaba suavemente una melodía mientras salía tranquilamente del baño. Localizar a este objetivo en particular había sido un verdadero quebradero de cabeza. Al fin y al cabo, quien entra en un local y se dirige directamente al baño a menos que tenga problemas de próstata. Al final, hizo que Mefistófeles hipnotizara al hombre, extrajera su información de identidad e implantara una sugestión posthipnótica para que fuera al baño. Solo entonces Uesugi-ryu hizo su movimiento. El crujido de la estática resonaba en su auricular. Maldita sea. Estos cabrones con pinta de perros son bastante precavidos. Incluso trajeron un inhibidor de señal. Uesugi-ryu maldijo en silencio para sí mismo y extendió la mano para quitarse el auricular Bluetooth de la oreja. Capítulo 77, Chapter 77, Mowing Grass. Dentro de la sala de exposiciones, la iluminación era tenue. Después de que Uesugi-ryu encontrara su asiento y se sentara, miró con expectación hacia el centro. En ese momento, la sala estaba casi llena de espectros, y las suaves melodías de música clásica resonaban por todo el recinto. Las tenues luces se fueron atenuando gradualmente, dejando brillantemente iluminada únicamente la zona central, reservada para la actuación de la banda.
En el centro aparecieron dos subastadores que llevaban extrañas máscaras sin rostro. A un lado se abría un pasaje, y una figura de cascanueces semidesnuda empujaba lentamente una gran jaula cubierta con una tela negra. En los asientos VIP, Kaneki-ken y Tsukiyama-su se sentaron juntos. Tsukiyama-su miró con interés el cascanueces, con un atisbo de desdén en sus labios. «Qué aburrido, parece que hoy no habrá ninguna actuación interesante», dijo Tsukiyama-su con una mueca de desprecio. Kaneki-ken estaba algo distraído, buscando con la mirada a la señora de pie junto a ellos. Kanae, con expresión de disgusto, miró fijamente a Kaneki-ken. Su rostro se torció ligeramente con disgusto, y maldijo para sus adentros: «Este bastardo. ¿Cómo es digno de sentarse con Lord Tsukiyama?». La subasta comenzó oficialmente. «Señoras y señores, este es nuestro primer artículo», dijo el subastador, levantando una mano para señalar la enorme jaula. De pie junto a él, el cascanueces extendió la mano y arrancó con fuerza la tela negra, dejando al descubierto el contenido del interior. Todas las miradas se centraron inmediatamente en la jaula, donde una hermosa mujer vestida con ropa clara permanecía temblando de miedo. Su delicado cuerpo se estremeció levemente y sus ojos se llenaron de un terror infinito. Para adultos, es Zaika Anami. Precio de salida, 8 millones de yenes, gritó la subastadora. Al oír ese nombre, toda la sala se llenó de revuelo al instante. Especialmente los ghouls masculinos sentados alrededor, que parecían sumamente emocionados. Sin embargo, Uesugi Ryu se limitó a fruncir los labios con leve desagrado. No es de extrañar que, al entrar por primera vez en la sala, notara que el número de ghouls masculinos era claramente superior al de los femeninos. Resultó que el tema de la subasta de hoy era bastante atrevido. En ese momento, alguien de la multitud gritó inmediatamente la primera oferta. 8,5 millones de yenes. Uesugi Ryu miró hacia donde provenía la voz y vio a un ghoul grande y musculoso. No pudo evitar murmurar para sí mismo: «Este tipo sí que tiene gustos fuertes». Con el paso del tiempo, la subasta continuó. Pero la mente de Uesugi Ryu ya se había alejado mucho. Escenas como esta, transacciones como esta, realmente no le interesaban. Después de todo, como ser humano, presenciar tales cosas resultaba un tanto inquietante. Bajó la mirada hacia el reloj de su muñeca izquierda, cuyo segundero avanzaba incesantemente. Un ghoul sentado junto a Uesugi Ryu notó su extraño comportamiento. Uesugi Ryu mantuvo la cabeza baja, absorto en el reloj, sin apartar la vista ni un instante. El ghoul no pudo evitar sentir una curiosidad abrumadora y finalmente habló. «Oye, amigo. Con una escena tan emocionante, ¿por qué sigues mirando ese maldito reloj?», preguntó. Uesugi Ryu giró lentamente la cabeza, con la mirada tranquila como el agua en calma, y respondió secamente. «Esto. Es porque soy un investigador de ghouls». Aunque su tono era ligero y su voz baja, sus palabras captaron de inmediato la atención de todos los ghouls que lo rodeaban. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Incluso el espectro que había formulado la pregunta se quedó paralizado en su sitio. Sin embargo, tras un breve momento de sorpresa, nadie reaccionó de inmediato. Después de todo, para estos ghouls experimentados, distinguir entre humanos y ghouls no era una tarea difícil. El aura que emanaba de Uesugi Ryu era inconfundiblemente la de un ghoul puro y denso. El ghoul que había hablado antes volvió a la realidad y miró fijamente a Uesugi Ryu, maldiciendo entre dientes: «Estás loco. No hagas esas bromas. En estos tiempos, ni siquiera decir la verdad hace que nadie te crea». Uesugi Ryu se encogió de hombros con indiferencia. Al revelar su verdadera naturaleza, una escalofriante intención asesina estalló al instante. Sacó el destructor de su bolsillo y se lo clavó directamente en la cara al ghoul. «Van. Van». Dos sonidos ensordecedores resonaron, ahogando todo el ruido de la habitación. Los asientos en las secciones normales estaban bastante juntos, y los ghouls que rodeaban a Uesugi Ryu fueron destrozados por la densa lluvia de perdigones, sus cuerpos se desintegraron en pedazos, sangre y carne volaron por todas partes. El caos estalló en el salón mientras los ghouls gritaban y se dispersaban en todas direcciones. En medio de este alboroto,
Kaneki Ken aprovechó la oportunidad y corrió directamente hacia los asientos VIP donde estaba sentada la señora A. Desde su posición en lo alto, Tsukiyamasu observaba el caos que se extendía abajo, con los ojos llenos de impotencia. Lentamente extendió la mano, cubriendo suavemente su mejilla izquierda, y murmuró para sí mismo. En verdad. Kaneki-kun ha cambiado. Parece que su propósito al venir hoy aquí es arruinar esta subasta. Kanae, vámonos. Antes de terminar de hablar, Tsukiyamasu se levantó rápidamente y, con la velocidad del rayo, corrió hacia la salida de emergencia. Al mismo tiempo, Jason, el de la espada dual, apareció en las manos de Uesugi Ryu. En la penumbra del entorno, su figura se desvaneció en un instante. Sin preocuparse por el consumo de maná, activaba repetidamente paso instantáneo, desapareciendo y reapareciendo como un fantasma. ¿Cuántos ghouls había en el salón? 50. 100. 200. Nadie podía estar seguro. Desde la perspectiva de los asientos VIP, solo se podían ver grandes grupos de ghouls cayendo como hierba al viento, desplomándose en sus estados débiles y desorganizados. Largas cuchillas giraban en el aire, una luz fría destellaba por todas partes, y allá donde iban, volaban miembros cercenados y brazos rotos. Uesugi Ryu nunca había sido tan rápido. Las espadas gemelas en sus manos eran como finas hojas de papel, cortando sin esfuerzo todo a su paso. Ningún ghoul se atrevió a mirarlo a los ojos. En un frenesí, usaron su kagune para huir en todas direcciones. Los sonidos de cortes, roturas y gritos se mezclaban con risas, resonando en la habitación vacía. La sala, en la que debería haber sonado música clásica, se había convertido instantáneamente en un infierno interminable. Has matado a un ghoul de rango A. Has matado a un ghoul de rango B. Has matado a un ghoul de rango A más. Las indicaciones del sistema inundaron la pantalla mientras el agradable sonido de las notificaciones llenaba los oídos de Uesugi Ryu. Con la activación de devorar almas, enormes cantidades de maná comenzaron a inundar el cuerpo de Uesugi Ryu. La velocidad a la que se reponía su maná incluso superaba la velocidad a la que lo gastaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro y se echó a reír. La sensación de ejercer su poder libremente, sin necesidad de calcular nada, era embriagadora. Sus ojos se convirtieron en pupilas verticales de color dorado oscuro, llenas de emoción. Las puntas de sus cuchillas estaban cubiertas de sangre, y con un movimiento rápido, se clavaron en el pecho de otra víctima. Justo cuando Uesugi Ryu estaba a punto de desatar una furia imparable, las luces de arriba se encendieron repentinamente, iluminando la sala como si fuera de día. Un fuerte estruendo resonó y las puertas, que antes estaban cerradas, se abrieron de golpe al instante. Un numeroso grupo de investigadores, completamente armados y vestidos de negro, irrumpió como una marea. Rápidamente se dispersaron hasta colocarse en posición, formando una línea de tiro horizontal. Cada uno de ellos portaba una pistola oscura, con sus fríos cañones apuntando directamente a los ghouls que habían llegado hasta la puerta. Los ghouls, horrorizados, miraban con los ojos muy abiertos este repentino giro de los acontecimientos. Sus cuerpos temblaban involuntariamente. En el centro de este grupo de investigadores, Meido Akira permanecía erguida con orgullo, sosteniendo un largo látigo en la mano. Su bello rostro se contrajo de excitación, y sus rasgos finamente esculpidos parecían algo grotescos. Especialmente su ojo izquierdo, que estaba anormalmente abierto. Esta zona está prohibida. Antes de que pudiera terminar de hablar, una ráfaga de disparos brotó de los cañones de las armas de los investigadores. Con un estruendo ensordecedor, las balas llovieron sobre los ghouls en una lluvia frenética. En un instante, la escena se llenó de llamas y humo, y todo el salón se sumió en el caos absoluto. Meido Akira, junto con los demás investigadores, avanzó, mientras que Uesugi Ryu, como una afilada lanza, abría paso entre las filas de los ghouls. Con su aterradora velocidad, no había distinción entre ghouls de rango A o de rango S, era simplemente cuestión de uno o dos golpes. Con un pisotón repentino, las baldosas blancas del suelo se hicieron añicos bajo sus pies. Un resplandor rojo púrpura brilló mientras Uesugi Ryu cargaba hacia adelante, alcanzando directamente la posición del cascanueces.
Ante el ataque de Uesu Jiryu, la cascanueces liberó instantáneamente su Kagune. Su Kagune, que se asemejaba al duro exoesqueleto de un artrópodo, la protegía firmemente. Conocida por su inigualable poder defensivo, la Kakuja era famosa por su capacidad para resistir ataques. Pero para Uesu Jiryu, este Kakuja aparentemente indestructible era tan frágil como la espuma. Con un rápido giro de su espada, un destello frío atravesó su Kagune. Uesu Jiryu se abalanzó hacia adelante, levantó un pie y le propinó una patada violenta en el abdomen descubierto. La fuerza fue aterradora, casi partiendo al cascanueces en dos. Su delgada cintura quedó aplastada, sus órganos vitales se rompieron y se derramaron dentro de su cintura, casi tan fina como el papel. El cuerpo del cascanueces se arqueó como un camarón cocido y salió disparado hacia atrás, escupiendo sangre y órganos internos destrozados. La escena era espantosa y sangrienta. Con este único golpe, Uesu Jiryu había reducido al cascanueces a un estado al borde de la muerte. Capítulo 78, Chapter 78, The Tsukiyama Family Night, The Other Side of the Battlefield. Al otro lado del campo de batalla, Suu Tsukiyama no prestó atención a Ken Kaneki. Condujo a Kanae directamente hacia la salida de emergencia. Desafortunadamente, lo que desconocía era que este supuesto pasaje de emergencia había sido explorado hacía tiempo por Uesu Jiryu, quien ya había transmitido toda la información relevante. En cuanto a Ken Kaneki y la señora A, no había dispuesto ninguna defensa por su parte. En primer lugar, debido a la falta de personal, aparte de él mismo, nadie aquí podía detener a Kaneki. En segundo lugar, sencillamente no había necesidad. Al fin y al cabo, era su querido amigo. La enorme ganancia que estaban obteniendo ese día se debía enteramente a la información proporcionada por Kaneki. Justo cuando llegaban a la salida, no muy espaciosa, del pasadizo, dos figuras emergieron en silencio, bloqueando su escape. Amon-kun, parece que tenemos a unos auténticos VIP, dijo Kureo Meidou, alzando la espada larga Quinkua que sostenía en su mano, con el rostro apenas capaz de contener su retorcida alegría. Koutarou Amaan miró fríamente a Suu Tsukiyama y Kanae, agarrando con fuerza su Quinkua y una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Nunca le había contado a Kaneki sobre ese pasadizo secreto. Entonces, ¿cómo lo sabía la CCG? Kanae se interpuso protectoramente entre Tsukiyama y ella, con expresión firme y resuelta. Señor, por favor, pase al otro lado. Yo los detendré. El rostro de Tsukiyama se ensombreció, cambiando de emoción. En su mente, murmuró. Kaneki-kun sí que ha cambiado. Traicionar así fríamente a su mejor amigo. Pero eso es precisamente lo que te hace mucho más atractivo ahora. Con un chasquido seco de sus dedos, un Kagune de color violeta intenso y forma espiral se desplegó desde sus omóplatos, envolviendo rápidamente su brazo. Se rió levemente y preguntó, con su habitual tono caballeroso. Señor Guite, ¿le importaría dejarnos pasar? De repente, Kureo Meidou soltó una carcajada salvaje. Sus labios se curvaron, dejando ver unos dientes que brillaban con una gélida amenaza. Sus ojos se clavaron en el Kagune de Tsukiyama como un lobo hambriento, y mostró un atisbo de arrepentimiento. ¡Qué lástima! La respuesta es no. Tienes un Kagune precioso. Amaan, un Quinkua Koukaku como ese te quedaría perfecto, ¿verdad? La expresión de Amaan se tornó sombría, con la mirada fija en el Kagune. En ese instante, comprendió la identidad de su dueño. Respiró hondo y dijo solemnemente. Ghoul de categoría S. Gourmet. Mientras tanto, Kanae miraba con furia el rostro codicioso de Kureo Meidou. La rabia la consumía como una llama encendida. Al ver esto, Tsukiyama no dijo nada más. Con un violento movimiento de su brazo, su Kagune se lanzó como un rayo hacia el pecho de Meidou. Amaan reaccionó al instante. Empuñando su enorme espada con ambas manos, la blandió con fuerza, interceptando el ataque. Sonido metálico. Un ensordecedor choque metálico resonó cuando la espada y el Kagune colisionaron, lanzando una ráfaga de chispas brillantes al aire. La batalla estalló en un instante. La espada larga verde de Meidou trazó un arco agudo en el aire,
bloqueando con precisión la feroz ráfaga de Kanae. Simultáneamente, Amaan y Tsukiyama se enzarzaron en una brutal batalla cuerpo a cuerpo. Ambos eran guerreros de gran poder, sus espadas chocaban repetidamente, cada impacto era atronador y esparcía brasas con cada golpe. La tensión alcanzó un punto crítico en todo el campo de batalla. Meidou giró sobre sí mismo y cortó uno de los tentáculos del Kagune de Kanae. Sin embargo, ella no le prestó atención y continuó su ataque. Meidou esbozó una mueca de desprecio, con la comisura de los labios curvada hacia arriba. Un pequeño sirviente leal, Morir con tu amo, no es la peor manera de morir. Kanae no dijo nada. Se giró bruscamente y echó a correr hacia Tsukiyama. La hoja de Meidou le alcanzó el brazo izquierdo, abriéndole una profunda herida de la que brotó sangre a borbotones. Señor mío. Corre. La expresión de Tsukiyama se endureció. Sus oponentes eran formidables, no podría derrotarlos en poco tiempo. Al ver a Kanae protegiéndolo incluso estando herido, se sintió dividido. Entonces una voz escalofriante interrumpió. Nadie se va a ir. Todos vais a morir aquí. Furataishi apareció detrás de ellos con otro investigador de primera clase. Sus cuincuas estaban manchados de sangre fresca, lo que indicaba que acababan de salir de otra batalla. 4 contra 2, diría que tenemos la ventaja, dijo el otro investigador de primera clase con una sonrisa confiada. Pero justo en ese momento, ¡bum!, se oyó un estruendo ensordecedor. Una de las paredes laterales se hizo añicos como papel, pulverizada hasta convertirse en escombros. Trozos de escombros y polvo asfixiante llenaban el aire mientras una nueva figura emergía de la bruma. Vestida con un traje negro de mujer, con un enorme escudo en la mano izquierda y una lanza reluciente en la derecha, Matsumae cargó como una diosa de la guerra que surge de las sombras. En un instante, su lanza rugió como un dragón, apuntando directamente a Amaan. Su rostro se contrajo de alarma mientras esquivaba rápidamente el golpe. Aún así, la presión del viento provocada por el impacto le arañó la mejilla hasta dejarla en carne viva. Un solo golpe bastó para que Amaan se viera obligado a retroceder varios pasos. En ese momento, Kanae llegó hasta Tsukiyama y se reunió con él. Bajo la pálida luz de la luna, Matsumae permanecía erguido junto a Tsukiyama como un caballero de leyenda medieval, leal e inquebrantable. Su bello rostro no mostraba emoción alguna mientras hablaba en voz baja: «Mi señor, se encuentra bien. Por favor, abandone este lugar. Yo los detendré». Al verla llegar, Tsukiyama finalmente exhaló un suspiro de alivio. Confiaba plenamente en su fuerza. Sin perder palabra, agarró a Kanae y se dio la vuelta para huir. Meidou observó cómo sus espaldas desaparecían, con el ceño ligeramente fruncido, absorto en sus pensamientos. A juzgar por esto, el poder que hay detrás de este supuesto gourmet puede ser mucho mayor de lo que jamás imaginé. En primera línea, Matsumae se mantuvo firme, lanza en mano, bloqueando a los investigadores como una montaña. Bajo las luces del techo, su lanza brillaba con un resplandor escalofriante, proclamando silenciosamente su inquebrantable determinación. Meidou miró con impotencia al otro investigador de primera clase y suspiró. «Fura, a este lo vamos a tratar como a un ghoul de rango SS. Prepárate». Los ojos de Furataishi se entrecerraron, la tensión palpable en su voz. «Sí, entendido. El mando es tuyo, Meidou. En las sombras, Mefistófeles observaba en silencio cómo se desarrollaba la escena. Sus afiladas garras brillaban con malicia, su mirada fija únicamente en Matsumae. Anteriormente, se había ocultado entre los ghouls comunes, evadiendo la vigilancia de Uesugi-ryu. No fue hasta que estalló el caos que se rebeló y se lanzó en persecución de Tsukiyama. Capítulo 79, Chapter 79, Instant Kill. En el vasto salón, una sombra negra pasó a gran velocidad. Uesugi-ryu se precipitaba hacia el campo de batalla donde Meidou Kureo estaba combatiendo. No le preocupaba demasiado la seguridad de Meidou Kureo. Con Mephistou vigilando la situación desde allí, no debería ocurrir nada inesperado. Mientras Uesugi-ryu corría a toda velocidad, la violenta fricción entre su cuerpo y el aire circundante provocaba que pequeñas volutas de calor emanaran de su figura.
Al entrar en un corredor de emergencia cercano, se encontró inmediatamente con una enorme red formada por Kagune negro entrelazado, un denso y ominoso entramado de zarcillos carnosos. La telaraña estaba erizada de afiladas púas de color negro azabache, como si innumerables rosas negras hubieran florecido repentinamente a lo largo de su superficie. Estos Kagune estaban superpuestos unos sobre otros de forma tan intrincada que era imposible determinar cuántos había exactamente. Técnica de separación de Kagune. Realmente es Matsumae, murmuró Uesugi Ryu, frotándose las sienes. No le resultó difícil atravesar esa barrera con su Jason, pero sin duda le llevaría tiempo. Y en esta situación, incluso un minuto de retraso podría darle a Matsumae la oportunidad de escapar. Con ese pensamiento en mente, Uesugi Ryu escudriñó su entorno. Pronto sus ojos se fijaron en una puerta de hierro cerrada herméticamente, no muy lejos de allí. Caminó rápidamente hacia la puerta, agarró el pomo y giró con fuerza, solo para descubrir que estaba cerrada con llave. Dando 2 pasos hacia atrás, ajustó su postura, levantó la pierna derecha y lanzó una potente patada. Auge. La puerta de hierro, que antes parecía gruesa e irrompible, cedió de inmediato ante la tremenda fuerza. Con un chirrido escalofriante, el marco se agrietó, quedando a punto de derrumbarse. El pasillo que había detrás quedó parcialmente al descubierto. Con una segunda patada, Uesugi Ryu hizo volar la puerta y entró, corriendo hacia la izquierda. Tras sortear la barrera del Kagune y avanzar aún más, los sonidos de una feroz batalla llegaron a sus oídos. Uesugi Ryu no se unió de inmediato. El pasillo no era espacioso y, con 4 personas atacando ya a Matsumae, estaba bastante abarrotado. Si se lanzaba a ciegas, incluso podría estorbarles. La perspectiva de Mephisto apareció en la mente de Uesugi Ryu, observando el campo de batalla con calma, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar, para matar. En el campo de batalla, Matsumae, empuñando su robusto escudo Kagune, se mantenía erguida como una fortaleza inquebrantable, bloqueando oleada tras oleada de ataques. Pero ni siquiera ella pudo permanecer impasible ante este implacable asalto de 4 hombres. El cansancio comenzaba a notarse. Su traje negro, antes impecable, ahora estaba desgarrado en varios lugares, dejando al descubierto zonas de piel pálida. Aunque sus heridas habían cicatrizado, manchas de sangre roja oscura aún manchaban su ropa. Con la respiración ligeramente agitada, la mirada de Matsumae se posó en Meido Ukureo, con expresión grave. Entre todos los atacantes, aquel anciano de cabello blanco le parecía el más peligroso. Varias de sus heridas provenían directamente de él. Koutarou Amaan volvió a bajar su espada, desatando un tajo afilado y despiadado. Matsumae levantó rápidamente su escudo negro como la tinta y bloqueó con fuerza el golpe. Clang. Saltaron chispas cuando la hoja impactó contra el escudo, y ella retrocedió tambaleándose por la fuerza del impacto. La batalla se había prolongado durante bastante tiempo. En el fondo, Matsumae empezaba a considerar la retirada. Su misión era simplemente asegurar que su Utsukiyama y los demás escaparan sanos y salvos. No había necesidad de luchar hasta la muerte contra Meido Ukureo y compañía. Pero Meido, que había estado observando atentamente cada uno de sus movimientos, había comprendido claramente sus intenciones. Se mantuvo cerca de ella, tras echar una mirada hacia atrás por un instante, los instintos de Meido le gritaron, Uesugi Ryu había llegado. Un brillo gélido cruzó los ojos de Meido. Con un sutil movimiento de muñeca, clavó su espada larga en el abdomen de Matsumae desde un ángulo extremadamente complicado. Este ataque fue brutal. Si Matsumae decidía contraatacar con un intercambio de golpes, Meido podría correr grave peligro. Amaan parecía desconcertado. Algo hizo clic en su mente y sutilmente cambió de postura, dejando al descubierto una pequeña abertura mientras mantenía la mirada fija en Matsumae. En los ojos de Matsumae se vislumbró un atisbo de impotencia. Toda esta batalla la había dejado asfixiada. No tuvo más remedio que blandir su lanza, protegiendo su cuerpo mientras volvía a colocar su escudo delante para bloquear la estocada de Meido. Como criatura tipo Kaku, su escudo Kagune poseía una defensa excepcional, pero también era pesado y difícil de manejar.
enfrentándose a ataques desde los 4 flancos. Incluso esta supuesta caballera se convertía en poco más que un saco de boxeo. Y fue en ese momento, desde el lado donde había esperado durante tanto tiempo, cuando los ojos de Uesugi Ryu brillaron con intención asesina. Auge. Una repentina ráfaga de viento azotó la zona. Amaan apenas logró mantener los ojos abiertos ante la intensa ráfaga. Matsumae presintió algo, sus pupilas se contrajeron por la abrumadora conmoción. La velocidad es peso. ¿Alguna vez te han pateado a velocidad supersónica? Una voz burlona le susurró al oído. Uesugi Ryu ya había llegado, tan rápido que apenas se le podía ver a simple vista. Con el muslo tenso, la pierna derecha levantada, y con un fuerte golpe, su bota negra manchada de sangre se estrelló contra el pecho de Matsumae. ¡Bud! Se escuchó un estruendo sordo. Matsumae dejó escapar un gruñido ahogado mientras su cuerpo salía disparado como una bala de cañón, retrocediendo sin control. Trazó una trayectoria recta por el aire y se estrelló contra una pared. La frágil estructura no pudo soportar la fuerza y se hizo añicos al instante con el impacto. Su cuerpo, que seguía volando, solo empezó a frenar cuando chocó contra una segunda pared más atrás. El polvo y el humo se elevaban por todas partes. Su pecho se había hundido, su esternón se había doblado hacia adentro casi 90 grados, con fragmentos de hueso que le atravesaban la espalda y se clavaban en la pared que tenía detrás. Finalmente, en el sentido más estricto de la palabra, había logrado la posición perfecta, desde el pecho hasta la espalda. De no haber sido por la suave amortiguación en su pecho, esa patada podría haberla partido en dos en el acto. Uesugi Ryu alzó el largo cuchillo que sostenía en su mano, giró el torso y lo lanzó como una lanza. La hoja de color violeta oscuro silbó a través del humo, un sonido como el lamento de una bansee mientras cortaba la bruma. La empuñadura de hierro, que atravesó el ojo izquierdo de Matsumae, le aplastó la mitad del cráneo. ¿Quién? Su ojo derecho estaba muy abierto, incrédulo. Ni siquiera podía ver a su atacante, todo le parecía irreal. Y, sin embargo, la sensación de frío de la hoja aportó claridad. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Matsumae. El señor Tsukiyama ya debería estar a salvo, ¿verdad? Lo siento. No podré seguir acompañándote. Con el cráneo destrozado y la mitad del cerebro atravesada, por muy fuerte que fuera la capacidad regenerativa de un ghoul, ni siquiera Matsumae pudo escapar de la muerte. Uesugi Ryu giró con indiferencia su pierna derecha entumecida y suspiró. Como era de esperar de un ghoul Kaku de rango SS, es duro como el demonio. Claro, podría haberla matado con su arma. Pero últimamente había adquirido la manía de patear. Antes, en la sala de subastas, había estado cortando con cuchillos de fruta de principio a fin, y aún le dolían los brazos. Sin intercambiar palabra con Meidou y los demás, Uesugi Ryu se acercó al cadáver de Matsumae y extrajo la cuincua que tenía incrustada. Dio un ligero golpe a la hoja, salpicando de sangre el cuerpo de Matsumae. Alzando de nuevo la cuincua, la agitó una vez más. Esta vez, el líquido viscoso salió disparado como lluvia, cayendo con precisión sobre su cuerpo arrugado, como una muñeca de trapo, pintando una aterradora franja roja sobre su traje. Observó el cuerpo por un momento, luego decidió no absorber su Kakuhou. Su Kagune se había desplegado por completo y claramente cumplía con los requisitos para ser considerada una cuincua. Pero la desaparición de un Kakuhou de una ghoul de clase SS como ella plantearía demasiadas preguntas. Su Kagune era de excelente calidad y podría algún día incorporarse a una cuincua de clase SSS actualmente en desarrollo, o utilizarse como material de síntesis de alta calidad. Una oleada de dolor brotó de su interior. Uesugi Ryu hizo una mueca. Mis niveles de maná aumentan demasiado rápido. Mi cuerpo no puede seguir el ritmo. Ya ni siquiera podía contar cuántos ghouls había matado. Tras esta prolongada matanza, su estadística de maná había aumentado en 400 puntos, lo que significaba que probablemente había matado a unos 70 ghouls. Esta subasta no fue para tanto. La mayoría de los monstruos en los asientos generales eran de poca monta, ninguno era siquiera de categoría S. Su total de maná actual había alcanzado la asombrosa cifra de 972, casi duplicándose.
Su estadística de energía había aumentado en 366, y ahora disponía de 5 sorteos de lotería. Uesugi Ryu exhaló levemente, sus pupilas doradas brillaban pensativo. Levantó la vista hacia el piso de arriba. Una sonrisa fría apareció en sus labios. Sus botas de cuero negro resonaban en el suelo frío con pasos secos y decididos. Es hora de reencontrarme con un antiguo compañero de clase. Capítulo 80, Chapter 80, Awakening. Tras matar a Matsumae, no fluyó nuevo maná al cuerpo de Uesugi Ryu, lo que le sorprendió. Echó un vistazo al panel del sistema. Has matado a un ghoul de rango SS. Talento innato, devorar almas activado, aumento permanente de maná. Anomalía detectada en el talento innato. Diagnóstico del sistema en curso. El consumo excesivo de almas puede provocar un estado mental anormal en el anfitrión, interrumpiendo forzosamente la activación de la habilidad. Talento innato, devorar almas, en proceso de despertar. Los pasos de Uesugi Ryu se detuvieron, y un destello de sorpresa cruzó su rostro. Despertar. No esperaba semejante recompensa y, por un instante, se sintió encantado. En cuanto a la pequeña cantidad de maná que le faltaba, no le preocupaba. Sus reservas actuales de maná eran más que suficientes. No le importaban unas pocas migajas. El método del devorador de almas para aumentar el maná funcionaba devorando almas. Actualmente, Uesugi Ryu poseía casi 1000 puntos de maná. Si la conversión de inteligencia a maná siguiera la lógica habitual, poseer tal cantidad de maná requeriría al menos 90 puntos de inteligencia. Sin embargo, la estadística de inteligencia de Uesugi Ryu era de apenas 11. Durante el combate anterior, había presentido que algo no iba bien, razón por la cual había consumido frenéticamente el exceso de maná que inundaba su cuerpo. Me pregunto qué cambios traerá este despertar. Dicho esto, Uesugi Ryu se dio la vuelta y se alejó lentamente. Azotea de la sala de conciertos Sairionji. Yasuisa Kurona y Yasuisa Nashiro estaban haciendo todo lo posible para contener a Kaneki-ken. Oye, tía, deja de perder el tiempo. Date prisa y salta. Eres un ghoul, ¿verdad? Una caída desde esta altura ni siquiera te haría daño. Al ver que la señora A seguía dudando, Yasuisa Kurona la llamó fríamente. La señora A permanecía temblando al borde, mirando hacia abajo con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Tragó saliva con dificultad, con el rostro reflejando terror. Años de una vida tranquila y consentida habían mermado considerablemente sus instintos de ghoul. Recordaba cómo, antes de conocer a Kanoa Kihiro, solía pasar hambre hasta el punto de estar demacrada y débil. ¿Puedes esperar un segundo? Déjame al menos liberar mi Kagune primero. La señora tartamudeó mientras intentaba torpemente invocar su Kagune. En ese instante, Kaneki-ken frunció ligeramente el ceño. Los rasgos Kagune de los dos que tenía delante eran inconfundiblemente similares a los de la señorita Rize. Sin duda, el cerebro detrás de todo era Kanoa Kihiro. Justo cuando la señora A se disponía a saltar, Kaneki se movió. Giró su cuerpo, y 4 Kagune largos y afilados de color rojo surgieron de su espalda, protegiéndolo. Con un movimiento rápido, arrojó a Yasuisa Nashiro lejos. Finalmente, armándose de valor, la señora A cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un grito agudo mientras saltaba desde la azotea. Pero ya era demasiado tarde. Tras romper el bloqueo de las hermanas, Kaneki se lanzó al borde de la azotea y extendió rápidamente un Kagune. Este se aferró a la pierna de la señora A y la arrastró sin piedad hacia atrás. Al ver esto, un brillo frío apareció en los ojos de Yasuisa Kurona. Ella y Nashiro intercambiaron miradas. Si iban a capturar a la señora A, la matarían primero. Justo cuando los tres se encontraban enfrascados en un tenso enfrentamiento, el repiqueteo de unas botas resonó desde la escalera. Kurona inmediatamente arrastró a su hermana hasta el borde de la azotea, preparándose para huir en cualquier momento. En una situación así, solo podía ser un investigador. La puerta entreabierta dejó ver lentamente la alta figura de Uesugi Ryu. Oye, parece que hay mucho ambiente por aquí. Uesugi Ryu salió con paso pausado de las sombras, empuñando una espada larga. Sus ojos dorados y oscuros brillaban de forma inquietante en la penumbra.
La leve sonrisa en sus labios denotaba un aire enigmático. Damas, Sasiburridana. Mucho tiempo sin verlo. Al verlo de nuevo, un destello de pánico cruzó los ojos de Kurona. De repente, también comprendió de dónde provenía aquella extraña sensación de inquietud. Nashiro, nos vamos. Yasuisa Nashiro miró a Uesu Jiryu con curiosidad, ¿acaso sus pupilas no eran de un color diferente la última vez? Sin decir palabra, las hermanas saltaron desde la azotea y desaparecieron en la oscuridad. Justo antes de desaparecer, Nashiro saludó a Uesu Jiryu con un leve gesto, una torpe señal de reconocimiento. ¡Qué groseros!, dijo Uesu Jiryu, sacudiendo la cabeza con resignación. No hizo ningún intento por perseguirlos. En cuanto a qué hacer con las hermanas Yasuisa, aún no lo había decidido. Los sentimientos tenían poca influencia en este caso, lo que importaba era el beneficio. Uesu Jiryu siempre había visto a Guasuu con recelo, y el conflicto entre ellos era inevitable. Sus lazos con Eto ya eran irreparables. Y con Akira cerca, la cooperación era impensable. No temía la represalia de Guasuu, pero la gente a su alrededor no podía soportarla. Lo que significaba que tenía que forjar su propio poder. Su cooperación con Kaneki-ken se basaba en parte en esa necesidad. Las hermanas Yasuisa tenían potencial como ghouls tuertas y no tenían muchos problemas. Contratarlas como guardaespaldas no sería mala idea. Uesu Jiryu dirigió su mirada hacia la señora A, que seguía llorando, y comenzó a caminar hacia Kaneki. La fresca brisa nocturna alborotó el cabello blanco de Kaneki. Permaneció de pie en silencio, con su característica máscara de un solo ojo, con una expresión de conflicto interno. Volver a encontrarse ahora, en bandos opuestos, fue un giro conmovedor del destino. Ryu. Clavando su espada en el suelo, Uesu Jiryu sonrió con indiferencia y bromeó, bonita máscara. Bastante chula. ¿Tienes alguna pista? La señora A, boca abajo, guardó silencio, ni siquiera sus gafas de sol pudieron ocultar su miedo. En su mente, gritó. Porque un ghoul y un investigador están charlando como amigos. No deberían estar peleando ahora mismo. Su último atisbo de esperanza, la de escapar durante un enfrentamiento, se desvaneció. Su corazón se hundió en la desesperación. Había visto algo que jamás debería haber visto, demonios confabulados con los investigadores. Estaba prácticamente muerta. Las lágrimas corrían por su rostro al pensar en su inminente destino. Kaneki se relajó un poco y dirigió su mirada hacia los ojos dorados de Uesu Jiryu. Aquellas pupilas doradas y fluidas no eran lentes de contacto. Cuanto más las miraba, más mareado se sentía. Esos dos también deben ser experimentos de Kanou. Lo encontraré y obtendré las respuestas por mí mismo. Kaneki no dijo nada sobre los extraños ojos de Uesu Jiryu, simplemente desvió la mirada rápidamente. Uesu Jiryu asintió levemente, y su mirada se posó entonces en el Kagune carmesí de Kaneki. ¿Y bien? ¿Quieres entrenar un poco? Kaneki guardó silencio por un momento, luego negó suavemente con la cabeza. Levantó la mano y señaló a la señora A que estaba boca abajo. Tal vez en otra ocasión. Es difícil pelear cuando la estoy arrastrando. Alguien va a salir lastimado. En cuanto a quién era ese alguien, bueno, cualquiera con 2 dedos de frente podría adivinarlo. Uesu Jiryu arqueó una ceja, luego rió entre dientes suavemente y dijo con indiferencia. Rómpale las piernas. De todas formas, se curará enseguida. La señora A, que había estado fingiendo estar inconsciente, ya no pudo quedarse quieta. Abrió los ojos bruscamente y forzó una sonrisa lastimera. No, por favor. Te juro que no intentaré escapar. Por favor, no me rompas las piernas. En ese preciso instante, se escuchó un suave pitido proveniente del auricular Bluetooth que Uesu Jiryu guardaba en el bolsillo de su abrigo. Frunció ligeramente el ceño, cogió el auricular y se lo colocó en la oreja. Investigador de primera clase Uesugi, situación de emergencia. Hay 2 necrófagos en el almacén que tienen a civiles como rehenes. En este momento se enfrentan a nuestro personal. ¿Cuáles son sus órdenes? Uesu Jiryu se pasó la mano por el pelo, visiblemente molesto. Entendido.
Estaré allí en breve. Miró a Kaneki y dijo, olvídalo. Tú sigue adelante. Kaneki asintió, agarró a la señora y saltó desde la azotea.